Shalom. Shalom al electo de la nación de Israel. Shalom significa paz en el hebreo antiguo. Y la nación de Israel son ustedes llamados negros, latinos, nativos americanos. También los israelitas que están dispersos entre las otras naciones. A ustedes les digo Shalom. Y quiero comenzar dándole toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad. Yahweh, ese es el nombre del Padre. En el hebreo antiguo, el que este mundo ignorantemente llama Dios, pero su nombre es Yahweh, su nombre significa Él es o Él existe. Yahawashi, ese es el nombre de su Hijo, nuestro Salvador, el que este mundo ignorantemente llama Jesús, pero su nombre es Yahawashi, su nombre significa Él salva. Y Rakakwadash, eso significa Espíritu Santo. Yo soy el hermano Azan del campo de GMS Los Ángeles. Y esta lección fue inspirada por el campo de los apóstoles. De este sábado pasado llegó alguien que anteriormente era un anciano de otro campo y básicamente estaba entrando en ese tema de los extranjeros, que es un buen tema, right? Tal vez hago una lección de eso, depende en el espíritu. Pero estaba batallando, en entender. Y Apóstol Gabar le dijo, hey, man, el Espíritu Santo es el que da el entendimiento que buscas. Right? Que es cierto, man, hay cosas de que, son reveladas por el Espíritu Santo, man. Vienen de los cielos. Y es la única manera. Si tú tratas de entender la Biblia en, de una forma como un erudito, parece que es la palabra, right? Un experto que va a estas diferentes, escuelas, para aprender la Biblia y todo eso. A esas personas los secretos y los misterios no se les son, no son revelados a esas personas, man. Ok, el Espíritu Santo trata con lo que este mundo, con lo que este mundo considera lo bajo, man. Ok, vamos aquí, ese es el libro de Santiago 2:5, dice, hermanos amados, oír, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Ya ves? Así es, man. Dice, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Exactamente, man. Y nosotros somos ricos en fe. Ok, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos? Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Exactamente, man. Pero vamos a agarrar esta palabra por pobres, right? Dios, Yahweh Shai, ha elegido a los pobres de este mundo, right? Que la palabra ahí en el griego, déjame ponerla en mi teléfono para escuchar esa pronunciación. Santiago, ok, es la palabra pobres en el griego, nomás para escuchar
la pronunciación. Strong's G 4434. Tojas. Tojas. Right? Tojas. Y dice esquema de uso bíblico. Vamos a saltar abajo donde dice A. Dice carentes de la riqueza de saber y la cultura intelectual que las escuelas brindan. ¿Ya ves? El saber y la cultura intelectual que las escuelas brindan. ¿Ok? Y no, la mayoría, bueno, no voy a decir la mayoría, pero muchos hermanos, las escuelas no eran, algo, que interesaba mucho a hermanos, man. Pero cuando encontramos la verdad, man, ahí sí nos gusta estudiar, nos gusta entrar y leer y todo eso. Pero en las escuelas, no, como que no había algo que te daba, bueno, a mí no algo que me atraía, man. ¿Ok? Dice, los hombres de esta clase se entregan con mayor facilidad a las enseñanzas de Cristo, Yahawashi, y demuestran ser aptos para apropiarse del tesoro celestial. Eso es lo que el Señor escoge, man. Hombres de que no tienen tal vez el saber o la cultura intelectual que vienen de estas escuelas, ¿ok? Porque son más fácilmente aptos para apropiarse al tesoro celestial, a lo espiritual, man. ¿Ok? Y es cierto, man. Y por eso es de que a veces tenemos un poco de dificultad, ¿Cuál era esa palabra, man? Diciendo cosas así. ¿O cómo se dice esto en español? Right? No tenemos ese saber o esa cultura intelectual de estas escuelas. Y es exactamente a quien escogió Yahweh Ba'ashem Yahushai, man. Y ahora la gente tiene que ser espiritual, porque va a decir, o se va a enfocar en la forma como el mensaje está siendo traído, o en el mensaje, tienes problema en cómo hablamos y cómo nos vemos, ignorando la palabra. Lo más importante. Este es el libro de Hechos 4 y 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, right, que busqué eso, right, dice en la Biblia, la palabra vulgo significa la gente común, porque yo solo pregunté de esta palabra vulgo, pero me dio toda esta información, que es buena, man, es perfecta. Dice en la Biblia la palabra vulgo significa la gente común, el pueblo o las masas sin privilegios ni estudios especiales. Ya ves, y en estas escuelas la verdad es de que de todos modos lo que enseñan es algo básico, man. Tú tienes que ir a una escuela privada para aprender las cosas más altas, por decirlo así. Right? Estas escuelas públicas es basura, man. ¿Ok?
Lo que te enseñan es bien básico, man. So, otra vez aquí en la Biblia la palabra vulgo significa la gente común, el pueblo o las masas sin privilegios ni estudios especiales. Y eso es lo que, cierta gente busca. Que tengamos, estudios especiales, man, para poder creer. No, bro. Ok. Dice, se usa para nombrar a la gente sencilla que no formaba parte de las clases altas, los líderes religiosos o los sabios de esa época. ¿Ya ves? Y hablando aquí de Pedro y de Juan, ok, ellos no eran considerados como líderes religiosos y sabios de esa época, no, les decían que eran hombres sin letras y de vulgo. Dice, uso de la palabra en los textos bíblicos, gente común o sin instrucción. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 4 y 3, es exactamente lo que estamos leyendo. Se describe a Pedro y a Juan como hombres sin letras y del vulgo. Significa que no habían ido a escuelas teológicas o rabínicas formales. Exactamente, nosotros no fuimos a escuelas teológicas, man, o rabínicas formales. No, aprendimos de nuestros apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino, man. Y el Espíritu. Right? So, regresando aquí. Dice Hechos 4 y 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y gente se maravilla. Como sobre el Espíritu podemos navegar las Escrituras, man. Dice, y les reconocían que habían estado con Yahushua. Exactamente. Y Yahushua está con nosotros. Dijo la Escritura, él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Estamos en el fin del mundo ahorita. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podrían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta que han sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar, man. So, ahí está. Ok, y estos secretos, man, estos misterios, man, y no los vas a encontrar en esas escuelas de teología. No tienen la verdad. 2 Corintios 11 y 6, pues aunque yo sea pobre en elocuencia, es el español moderno, no lo soy en conocimiento. Aunque somos pobres en elocuencia, no en conocimiento, man. Ok. Dice, como en todo os lo he demostrado por todos los medios. Hay que leer la Reina Valera también. Pues aunque sea tosco en la palabra, right, la forma en cómo hablamos, no lo soy en conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Ahí está, man. No en conocimiento.
Pero la gente no se enfoca en el mensaje, en el conocimiento. Se enfocan en cómo hablamos, cómo nos vemos. Right? Cuando estas cosas, man, son cosas que tienen que ser reveladas por el Espíritu, man. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. ¿Ya ves? So, el Señor tiene hombres escogidos, man. Pastores según su corazón. Eso es lo que es, man. No porque fuiste a una escuela de teología. No, el Señor es el que escoge, man. Yeah, escuelas teológicas y rabínicas formales, nada, man. All right. Yeah, y esta escritura ha estado saliendo frecuentemente, man. Mateo 16:13. Viendo Yahushua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yahushua: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay cosas de que carne y sangre no lo va a revelarme. Vienen de los cielos. No lo vas a aprender en una de esas escuelas, man. Ok. Yo creo que esa es la última. Ya vamos a cerrar aquí. Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. ¿Ya ves? Español moderno. No obstante, el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso que le hace entender, man. Y eso es simple, eso es lo que es, man. Right? So, tenemos que pedir por fe, más fe. Tenemos que pedir por entendimiento, man. Y tener paciencia, porque cosas no son reveladas inmediatamente. A veces necesitas tiempo. Y no, la mayoría de veces vas a necesitar tiempo para entender. Y no, so tenemos que orar y pedir que cosas sean reveladas, porque no las vas a encontrar en esas escuelas. Right, so el Espíritu estaba en mí en entrar en esto, man. So espero de que haya sido edificante. Y el tiempo es corto, man. Hay que arrepentirse. Voy a cerrar dándole toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Saludos a ustedes, hermanos, empujando la verdad con toda sinceridad, y hasta la próxima.